ser no compartido. Porque el líder, el líder tiene carisma, tiene inteligencia. No siempre tiene carisma e inteligencia. Muchas veces el líder encuentra el carisma y la inteligencia porque cayó en la coyuntura adecuada, o sea, le tocó el momento adecuado. Nosotros hemos conocido a algunos de esos líderes populistas antes y después, y uno no hubiera dicho antes que iban a ser líderes populistas. Y por otra parte, estas características del liderazgo populista son bien variadas. Hay algunos que son lo que uno esperaría. Gente que viene de abajo, o sea, la experiencia de Perón en el caso argentino ha sido construida de ese modo, pero Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia. Pero hay personajes que son populistas porque supieron montarse en el populismo, sean Getúlio Vargas en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, no eran claramente perfiles que uno hubiera pensado iban a terminar en el populismo. Por eso me interesa un poco tratar de enfatizar el tema del pueblo en esto, y el pueblo que siente al líder tal vez como un punto focal con el que el líder aprovecha obviamente el pueblo, pero con el que el pueblo de algún modo, o los que se constituyen en tanto pueblo, porque el pueblo no preexiste al populismo, van a aprovechar la posibilidad de aumentar influencia política, de ganar derechos, de ganar de algún modo poder. Y en ese sentido es interesante que el populismo clásico no tenía un pueblo unificado, a la Nadia Urbinati, tenía un pueblo corporativo, o sea, Perón tenía a los trabajadores, a las mujeres, al partido, en México estaban los campesinos, los trabajadores con Cárdenas, o sea, eran pueblos bastante divididos corporativamente. Y los populismos radicales del siglo XXI, y acá uso tu terminología, son un pueblo bien heterogéneo. O sea, hay muchas organizaciones sociales, con muchas posibilidades asociativas y con muchísimas tensiones y conflictos entre ellas. En algunos casos, como en el caso boliviano, a veces de índole violenta. Entonces, el caso boliviano, que es el ejemplo realmente como era el peronismo de Argentina en la otra época, es claro que el MAS no es un partido, que es un instrumento de un movimiento social más alto. Es claro que Evo Morales emerge con un liderazgo a un movimiento que lo preexiste y que usa una posición, si se quiere, de arbitraje entre esos movimientos. Pero a mí lo que me parece interesante es, más allá de la posición del líder en ese caso, la necesidad que tiene el líder de arbitrar, probablemente a su pesar, entre las tensiones que ocurren al interior de este movimiento populista. En el caso boliviano son bastante claras. Y por otra parte, la capacidad que sí tiene el líder en función de sus incentivos políticos de limitar el antagonismo. O sea, en el caso boliviano, yo que estoy estudiando la soja, hace rato que vengo siguiendo la soja, lo que es interesante es cómo Evo Morales negocia con todas las élites agrarias. O sea, acá en Argentina, Cristina se mata con el paro agrario, y al mismo tiempo en Bolivia hay una negociación con las élites económicas del oriente boliviano, en parte para separarlas de las élites políticas. Pero hay un pragmatismo en el populismo que no se define en estas definiciones. O sea, el populismo real es mucho más pragmático que lo que las definiciones parecieran implicar. Entonces, de nuevo, me parece interesante entender al pueblo buscando al líder como punto focal, perdón por el término, que no es muy de populista, pero bueno, y con las limitaciones. Yo entiendo y sobre esto es muchísimo escrito en el peronismo tradicional, de que el movimiento obrero también dependía de Perón y cómo Perón trató de subyugar al movimiento obrero, pero este tipo de tensiones entre el movimiento y el líder existen en los partidos tradicionales. Pensemos la relación entre el laborismo y el sindicalismo en Inglaterra. Tampoco es que es único de los movimientos populistas. Ahora, la idea de que el pueblo es uno solo y homogéneo, que está en la definición, para mí tiene menos que ver, sí, es parte del discurso, y en el caso de Perón era parte importante del discurso, pero se construye más bien desde afuera. O sea, quien reconoce al pueblo como la chusma populista son fundamentalmente los antipopulistas. O sea, a mí me parece que es importante tratar de entender que en la constitución de la identidad del pueblo está este antipopulismo que es clave
para el reconocimiento identitario, y que es un poco el ejercicio opuesto al que hace el populismo al construir a la oligarquía corrupta y opresora. Pero esta dinámica antagónica, que es clave del populismo, requiere de ambos actores. Y requiere de ambos actores porque ambos necesitan de la emoción para persuadir y movilizar a sus propios seguidores. Y en ese sentido lo interesante del populismo, como decía acá, volviendo al populismo de los 2000, es cómo se contrapone con la tecnocracia, con el saber experto. O sea, el 2000 viene a traer las emociones, más no solamente la redistribución, después de los 90, donde la política estaba ausente y sumida de algún modo a la tecnocracia. Entonces, me parece interesante ese antagonismo, y me parece interesante en el caso latinoamericano y especialmente las experiencias recientes, y acá habría que discutir cuáles son los límites del populismo, o sea, dónde se acaba el populismo, el tema de la legitimidad electoral. O sea, la legitimidad populista en años recientes está construida sobre la popularidad electoral. En el caso argentino esto es más de larga data, como yo siempre cito a un ex ministro de Menem que me dijo: Vicky, peronismo es ganar. Los líderes se reconocen en la victoria y se desconocen en la derrota. Pero lo interesante es que la democracia ha hecho que estos líderes populistas sean reconocidos como mayoría electoral. Habrá tensiones con la democracia liberal, pero la mayoría electoral es una parte importante de este populismo de los 2000. Y en ese sentido a mí me parece que es importante pensar cuál es el impacto de la pérdida de legitimidad del liderazgo populista. O sea, cuando se acaba esa legitimidad democrática, no solo hablamos por ahí del fin de la democracia, pero tal vez también hay que hablar del fin del populismo, acá pensando en la experiencia venezolana reciente. Entonces quisiera terminar con la idea de que los movimientos populistas que encarnan esta promesa de inclusión pueden entrar en tensión con la democracia, no solamente por las características que ya se han discutido antes, estas ideas de que traen un líder que es un outsider, que concentra el poder y no cree en la ¿cómo se dice? Horizontal accountability, en la rendición de cuentas, o porque el movimiento populista se monta sobre un antagonismo que no acepta la oposición pluralista necesaria para la negociación democrática, sino también por la tentación que tiene el populismo de ignorar sus propias reglas, de emplear discrecionalidad en la aplicación de la misma y de algún modo de romper las propias promesas que le hacen a los seguidores, al pueblo populista. En ese sentido yo creo que hay una tensión intertemporal, porque la opinión del pueblo cambia de acuerdo a las condiciones, y esa volatilidad electoral es mucho más volátil que la voluntad general, sea lo que sea la voluntad general. Entonces, esa tensión hace que el populismo pueda dejar de cumplir sus propias promesas. Yo creo que eso se ve agudizado en un populismo radical, en el populismo de los 2000, que es un populismo más heterogéneo, con mayores diferencias en necesidades, en intereses, en emociones, diferentes concepciones de lo que es la dignidad que busca el pueblo populista, y que la reacción contra el pasado injusto, que originalmente se había focalizado en la oligarquía opresora o en la exclusión de un periodo anterior, puede transformarse en una decepción con la promesa populista que acabe con la experiencia populista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí. El título de mi charla hoy es Populismos, Insurrecciones, Inclusión, Democratización y Autoritarismo. Un poco de todo, espero que no sea mucho y nada. El populismo se parece, pero no es igual a los movimientos populares y a las insurgencias hechas a nombre del pueblo. Por ejemplo, los indignados españoles, el movimiento Occupy Wall Street, las insurgencias bolivianas durante las guerras del agua y del gas, utilizaron una retórica parecida a la populista del pueblo en contra de la oligarquía. Experimentaron con formas de democracia directa y sin representantes, y fueron vividos como momentos excepcionales en los que se pudo imaginar un orden social y político alternativo. Pero a diferencia del populismo, no tuvieron un liderazgo. Más bien fueron insurgencias sin líderes en las que se buscó formas horizontales de democracia y la participación y deliberación de todos.
A diferencia de estas formas de poder horizontal y disperso, el populismo, como señala Nadia Urbinati, para que pase de movimiento insurreccional a movimiento que busca llegar al poder, necesita un líder que pretenda transformar el descontento popular y la protesta en una estrategia para conquistar el gobierno democrático. Sin líderes, los movimientos populistas no llegan al poder. Hay que diferenciar a los populismos como movimientos que retan el poder de las élites de los populismos como gobiernos. Cuando los populismos retan el poder constituido, presentan sus facetas incluyentes y sus promesas democratizadoras. Cuestionan la dominación oligárquica y transforman los estigmas que las élites asignan a los pobres. Politizan temas que eran vistos como técnicos, como las políticas neoliberales, motivan a que gente que estaba excluida o marginada de la política participe, desafían modelos de democracia que limitan la democracia al voto y que transforman a los ciudadanos en consumidores. Provocan un renacer de la política y fueron vividos como momentos excepcionales en los que el pueblo buscó reapropiarse del poder secuestrado por las oligarquías. Cuando los populismos emergen cuando los ciudadanos consideran que los partidos políticos no les representan, no ofrecen alternativas y son usados para el dominio de las élites. Prometen nada menos que devolver el pueblo a su legítimo dueño, el pueblo. Pero, como señala Sofía Nastrom, el pueblo es uno de los conceptos más usados y abusados en la historia de la política. Las élites todavía usan el concepto de pueblo para descalificar y estigmatizar a las masas como peligrosas e irracionales. Sostienen que la chusma y el populacho atentan en contra de la democracia y de la civilidad. Las élites construyen a los excluidos como incapaces de tener un discurso racional. Jacques Rancière sostiene que para no reconocer a alguien como un ser político, no se entiende lo que dice o no se escucha lo que sale de su boca como un discurso. El pueblo no es solo visto como el populacho peligroso, a su vez es invocado como la fuente de la soberanía democrática y aún como un ser mítico. Margaret Canavan, en su libro The People, sostiene que el pueblo no es únicamente la fuente de legitimidad política democrática, sino, y le cito, la promesa de redención de la opresión, de la corrupción y de la banalidad. El populismo, digo algo parecido a lo que decía Vicky, es una política de redistribución socioeconómica y de reconocimiento simbólico y cultural a las despreciadas clases bajas. Transforma las humillaciones de la chusma en fuentes de dignidad y a los que los humillan y marginan en la despreciada oligarquía. El discurso populista agrupa las opresiones de clase, étnicas, culturales, en dos campos irreconciliables: el pueblo, que comprende a la nación y a lo popular, en contra de la oligarquía. La noción de lo popular incorpora la idea de conflicto antagonista entre dos grupos, con la visión romántica de la pureza y la bondad natural del pueblo. Como resultado, lo popular es imaginado por los líderes como una entidad homogénea, fija e indiferenciada. Los líderes populistas actúan como si conociesen quién es el pueblo y cuál es su voluntad. Quienes no están de acuerdo con ellos son descalificados como enemigos que representan una amenaza que debe ser erradicada. La faceta incluyente del populismo se expresa en, primero, usar las elecciones como la única forma de legitimidad democrática. Los populismos clásicos emergieron en contra del fraude y los radicales de Chávez, Morales y Correa usaron las elecciones para desplazar la partidocracia y crear una nueva hegemonía. Durante los gobiernos de Chávez, los venezolanos votaron en 16 elecciones entre 1999 y el 2012. Los ecuatorianos votaron en 11 elecciones en los 10 años de Correa y los bolivianos en 9 entre el 2005 y el 2014. Segundo, y sigo hablando de la faceta incluyente del populismo, los populismos son por lo general momentos de intensa movilización popular. Los líderes movilizan al pueblo en contra de la oligarquía. La oposición se moviliza en las calles en contra de los populistas y las organizaciones de los sectores subalternos usan las aperturas populistas para presionar por agendas que a veces son diferentes a las de los líderes. Es por esta razón que durante los episodios populistas entra en disputa quién puede hablar por el pueblo y quién lo representa. Tercero, los populistas promueven derechos socioeconómicos, luchan en contra de la pobreza y expanden la capacidad de consumo de los sectores populares. Ahora, si bien los populismos latinoamericanos incluyeron a los pobres y a los desposeídos, sus prácticas desde el poder han sido autoritarias.
Atentaron en contra del pluralismo, restringieron los derechos a la comunicación y a la asociación libre y trataron de manufacturar al pueblo tal y como se le imaginó el líder. Cuando surgen en contextos de instituciones sólidas, los populismos por lo general, como señala Urbinati, desfiguran a la democracia, transformando su complejidad en la lucha entre dos campos antagónicos. Si emergen en contextos de crisis de representación política y en marcos institucionales frágiles, los populismos pueden llevar al autoritarismo de dos maneras. La primera es cerrando espacios institucionales a la oposición, que busca librarse de los populistas de cualquier manera, incluso con golpes de Estado. Cuando los populismos no provocan golpes, los ataques sistemáticos de los gobiernos populistas a la libertad de expresión, la tutela estatal de la sociedad civil, la clausura de espacios institucionales para la rendición de cuentas y el uso instrumental del sistema legal para castigar a los críticos y premiar al círculo del poder, provocan lo que Guillermo O'Donnell caracterizó como la muerte lenta de la democracia. Los populistas latinoamericanos clásicos como Perón se enfrentaron a la oligarquía, movilizaron al pueblo y atacaron algunos privilegios de las clases altas, pero simultáneamente cerraron espacios democráticos a la oposición. Sin espacios institucionales, los sectores más conservadores y autoritarios llamaron a las puertas de los cuarteles que dieron golpes y establecieron regímenes mucho más represivos que los populistas. Cuando Latinoamérica regresó a la democracia, luego de un largo periodo de dictaduras, se buscó crear instituciones, sistemas políticos y culturas políticas que terminen con los ciclos populismo, golpe de Estado que caracterizaron la historia de la región. En Argentina, los movimientos de los derechos humanos reemplazaron el discurso maniqueo del peronismo, transformando a los antiguos enemigos en rivales democráticos. En Ecuador, los artífices del retorno a la democracia buscaron sin éxito dar fin a los ciclos de populismo y golpe de Estado, tratando de crear un partido de sistemas políticos ideológicos y sólidos que reemplace a los partidos caudillistas. En Bolivia se hicieron diseños institucionales para que en el Congreso los partidos tengan que entrar en pactos y este país tuvo estabilidad política entre 1985 y el 2003. Pero el populismo se negó a desaparecer. Pero a diferencia del pasado, los populismos que emergieron desde la década del 80 pocas veces terminaron en golpes de Estado. Es muy difícil que triunfen los golpes en el nuevo contexto internacional que considera que las elecciones son el único mecanismo para nombrar y reemplazar mandatarios. El golpe contra Chávez fracasó y el único golpe exitoso fue en contra de Manuel Zelaya en Honduras en el 2009. Otros golpes, o casi golpes de Estado, se revistieron de auras legales y se materializaron cuando el Congreso usó artimañas legales para destituir presidentes. Aun luego del autogolpe de 1992, Fujimori convocó a elecciones para elegir un nuevo Congreso y Constitución. Si bien los populismos, por lo general, ya no terminan en golpes de Estado, una vez en el poder, minan a la democracia desde adentro. Chávez, Correa y Morales llegaron al poder en contextos de crisis generalizada de representación política. Usaron el mismo libreto, concentraron el poder en la presidencia, coparon las cortes de justicia en las instituciones de control y rendición de cuentas con personajes fieles a los presidentes. Usaron el sistema legal para perseguir a los críticos. Entraron en guerras con los medios privados. Regularon a las ONGs, crearon o favorecieron movimientos fieles y desplazaron la democracia al autoritarismo. El populismo es un régimen híbrido que compagina el precepto democrático de legitimar su poder ganando elecciones y el principio autoritario de asumir al pueblo como uno cuya voluntad política se encarna en un redentor. Los regímenes populistas asientan en las urnas y simultáneamente usan instrumentalmente las leyes para crear canchas electorales desiguales. Es así que si bien el momento electoral es limpio, las campañas descaradamente favorecen a la coalición populista que busca perpetuarse en el poder. El poder se ejerce como una posesión del líder benefactor que intenta transformar a los ciudadanos en masas agradecidas. Quienes aceptan el liderazgo del Mesías benefactor son premiados con su amor y con prebendas. Quienes resisten o lo cuestionan son tachados de enemigos del líder, del pueblo y de la patria. Se silencian las voces críticas, regulando la esfera pública y regulando la sociedad civil con el objetivo de educar al pueblo en la verdad del líder. El populismo, como lo señala Andrew Arato, es una pedagogía que pretende extraer al pueblo auténtico, tal y como es imaginado por el líder, del pueblo o de la población realmente existente.
Al ser regímenes híbridos, los populismos no cierran todos los canales para articular el disenso. Si bien restringieron el trabajo de la prensa crítica que investiga y denuncia los abusos de poder, los periodistas usaron la web creando blogs y periódicos digitales. Si bien se intentó atemorizar a la sociedad civil, algunas organizaciones de trabajadores, estudiantes, indígenas, etc., resistieron ser transformados en masas agradecidas que aclaman al líder. La resistencia de la sociedad civil y de los medios frenó los intentos de forjar al pueblo como uno. Para concluir, hay que diferenciar las críticas populistas al poder constituido, que deben tomarse en serio, de las soluciones que ofrecen los populistas. Las democracias realmente existentes han transformado la política en el dominio de los expertos, han convertido a los ciudadanos en consumidores, han provocado la apatía, no han promovido la equidad y las élites se han sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional. Los populistas demandan democracias con mayor participación, equidad, y donde la representación no se reduzca al voto. Si bien sus críticas son correctas, sus soluciones son problemáticas y en lugar de llevar a mejores democracias, las desfiguran y en situaciones más extremas las estrangulan. Por esta razón no se puede aceptar la visión normativa de Ernesto Laclau y de sus seguidores que el populismo es la única alternativa a la administración y a los populismos de derecha. Laclau considera al populismo como la expresión de lo político y como necesario para dar fin a sistemas administrativos excluyentes y construir órdenes alternativos. Sus seguidores, los seguidores de Laclau, como Chantal Mouffe, Íñigo Errejón y Yanis Stavrakakis, argumentan que ya que el populismo será una reacción inevitable a la globalización neoliberal, es necesaria la construcción del pueblo desde la izquierda. De lo contrario, la derecha xenófoba articulará las críticas a las exclusiones políticas y sociales. A diferencia de lo que anotan los seguidores de Laclau, el populismo de izquierda no es la única alternativa al populismo de derecha. Para empezar, el populismo no es la única manera de construir lo político. Hay formas de democracia radical basadas en los movimientos sociales que no tienen que ser populistas. El populismo de derecha o de izquierda se asienta en una lógica schmittiana y autoritaria que desconoce el derecho del adversario a existir. La experiencia populista latinoamericana ilustra que el populismo atenta en contra del pluralismo y de la autonomía de la sociedad civil del Estado. El constitucionalismo, la separación de poderes, las libertades de expresión y de asamblea son necesarias para la política de la democracia participativa. Estas instituciones liberales fortalecen la esfera pública y permiten que los movimientos sociales expresen y articulen sus demandas autónomas en la sociedad civil. El mito del redentor populista cautivó y devoró a la izquierda latinoamericana. Me parece que ya es hora de abandonar la idea de un pueblo homogéneo encarnado en un líder y de imaginar a las rupturas populistas como la única respuesta a la administración neoliberal y como la única arma para frenar a los populismos de derecha. Como señala Andreas Kalibas en Democracy and the Politics of the Extraordinary, en lugar de invocar a un pueblo mítico que surge de las profundidades históricas de la patria, y le cito a Kalibas, hay que partir de una pluralidad de movimientos sociales y de asociaciones políticas como la base para reconstruir la soberanía popular. Esta no puede asentarse en la visión populista del líder como la encarnación del pueblo o como el referente único y necesario para dar fin con las exclusiones del poder constituido. Si bien los liberales glorifican el poder constituido como la única forma de frenar al autoritarismo, los populismos que pretenden ser liberadores glorifican la capacidad revolucionaria del poder constituyente. La noción normativa de ruptura populista, que puede terminar con todas las instituciones que garantizan los derechos que permiten a los movimientos sociales y a los ciudadanos ser actores activos y no someterse a la sociedad de un político transformado en redentor. Pese a que muchos líderes populistas fracasen, el populismo no desaparecerá de la escena política. Resurgirá y cuestionará las exclusiones, prometerá mejores democracias y aún la redención. Es de esperar que los sectores progresistas y democráticos no se dejen seducir por sus promesas que, como se argumentó en esta charla, decantaron en regímenes que, si bien incluyeron, atentaron en contra de la democratización de la sociedad. Gracias.